Buenas tardes a todos. Les agradezco en primer lugar la presencia en el homenaje a Julio Pairó, fundador de nuestro instituto, un poco el creador de la disciplina en el país. Alguien a quien todos estamos sin duda agradecidos y en deuda con. Quería retomar algunos conceptos que presenté en el homenaje que le hizo Academia el jueves pasado, y que tienen que ver con la actividad de Pairó como pintor y su relación de la actividad como pintor con su actividad como crítico e historiador del arte. Un aspecto que creo yo no se ha considerado lo suficiente, pero que en cierta manera caracteriza el enfoque o la actitud hacia la disciplina que Julio Pairó transmite en sus escritos. Su interés por el arte comienza de una manera práctica. Él se formó muy tempranamente, antes de cumplir 10 años ya estaba tomando clases de dibujo y luego continuó con la escuela de arte en Bruselas, en Bélgica, de manera que su formación como pintor va a ser un poco el punto de arranque de su relación con el arte, que de hecho tuvo una implementación práctica en múltiples exposiciones que hizo en Europa, con bastante buena recepción por parte de la crítica y del público. Cuando, vuelto a la Argentina en 1928, decide reorientar su actividad hacia la historia del arte y la crítica del arte, él cuenta naturalmente con ese bagaje dado por la experiencia directa de la plástica artística, y esta aproximación antes sensible que erudita, aunque después también fue erudita, va a teñir un poco su modo de tratar los problemas de la historia del arte. Quiero decir que su interés por la interpretación de las formas artísticas, más allá de sus vínculos con los aspectos sociales y culturales que indudablemente consideraba en sus trabajos, estaba dado en primer lugar por una sensibilidad hacia las formas específicas de expresión artísticas. Su manejo técnico de los conceptos básicos de composición, línea, color, estructura, van a dar un aporte sustancial a sus análisis de las obras. Creo que esta actitud, esta manera de aproximarse, de acercarse a la comprensión de la historia del arte a partir de la sensibilidad hacia las mismas formas artísticas, es un aspecto de nuestra actividad que no deberíamos olvidar. Especialmente cuando los trabajos y los enfoques de los últimos años o de las últimas décadas se han apoyado en interpretaciones de tipo sociológico o interpretaciones predeterminadas por determinados sesgos ideológicos, en donde las obras de arte son más bien formas de ilustrar hipótesis que se quieren probar que elementos en sí mismos a desentrañar o a interpretar. Creo que la frescura y el carácter directo de la valoración artística no debe dejarse de lado en ningún caso, y si bien las interpretaciones de otro tipo o las
visiones más estructurales tienen naturalmente un papel muy importante dentro del estudio del arte. Esto no debe significar en modo alguno alejarse de las obras, que en definitiva son nuestros documentos primarios. Y en ese sentido, creo que la obra de Pairó sigue siendo y merece un lugar especial y constituye un reservorio de maneras de enfrentarse con la historia del arte que sigue plenamente vigente. Pero hay otra cuestión interesante en relación con la influencia de su formación artística sobre su labor como historiador del arte, que es la relación entre su forma de expresión plástica y sus escritos. Cuando él empezó a exponer en Bélgica, en la década de 1910, durante la guerra, prácticamente no conocía o conocía apenas algunos de los trabajos de los postimpresionistas. Bélgica estaba en ese momento ocupada y aislada del resto de Europa. Por lo tanto, sus primeros desarrollos artísticos van a darse de manera espontánea como parte de su integración a las formas vigentes en el momento y a los núcleos de enseñanza y de exhibición en Bélgica. Y solo después van a adoptar el carácter de una reivindicación franca y definida del programa postimpresionista. Pairó ha dicho que él como pintor se consideraba postimpresionista y esto indudablemente tiñe su interés por el movimiento que expresa en algunas de sus obras más importantes como Los héroes del color. El trabajo sobre la obra de Cézanne, de Gauguin, de Van Gogh, y así también como sobre los Fauves, Matisse particularmente, van a ser sustanciales y van a formar un todo con su interés, con sus intereses artísticos y con sus formas personales de expresión plástica. Esto parte de la crítica a ciertas inconsistencias que él señala en el impresionismo, particularmente los problemas de relieve y de volumen, las limitaciones de la intensidad cromática, la indiferencia emotiva y la desestructuración de la organización clásica, que paradójicamente reivindica y señala como una nota de sumo interés en la obra particularmente de Cézanne. La revaloración de la factura personal y del color, la importancia de la dimensión constructiva y la valoración del rigor estructural son elementos que Pairó considera de primer orden, tanto en su lectura de los movimientos del fines del siglo XIX como en su propia actividad creativa. Bueno, Pairó hace una distinción muy clara entre reproducir y representar. Y es justamente la representación o la interpretación del artista lo que postula sobre el documentalismo de la representación servil. Cézanne es un poco el ejemplo de esto, pero también él se remonta históricamente a artistas como Patinir, cuyos paisajes están claramente estructurados con un orden lineal que encuadra los planos de color. Sus primeros trabajos tienen un poco este carácter a la vez fresco y constructivo que va a ser esta proposición de una especie de tensión entre la libertad expresiva por un lado, la frescura, y el clasicismo y la construcción por el otro. La búsqueda de esto va a ser
encontrar una especie de armonía general, una especie de arquitectura a través de la cual aparece la variedad de la naturaleza y de los motivos representados. Y el papel de la línea en este esquema va a ser muy importante porque va a proveer cierto distanciamiento de la... cierto distanciamiento del motivo y en cierto modo, según el mismo Pairo dice, una espiritualización de la representación. El dibujo va a ser así un elemento básico en su construcción y al mismo tiempo va a ser también una herramienta de simplificación de los motivos. Buscará una visión desprovista de detalle, sino capaz de brindar las grandes líneas de la composición. En esta escena urbana, el papel del dibujo y de la línea es claramente sustancial, es una escena seguramente perteneciente a su periodo europeo que se dio el señor Jorge Pairo, proveniente de una página belga. Entonces, el papel constructivo que él destaca claramente en los postimpresionistas formaba ya parte de su propio bagaje plástico, de sus creaciones tempranas. Y algo similar va a pasar con el color. Él inicia Héroes del Color justamente haciendo una referencia a las formas netas revestidas de colores brillantes y puros que empleaban los prerrenacentistas. Y va a retomar la cuestión del color a propósito de la labor de los postimpresionistas, de Gauguin especialmente, y por supuesto de los Ford, Matisse, ¿no? Entonces, la búsqueda de un color puro que él destaca en su trabajo como historiador del arte, va a ser también parte de su propia creación, como vemos en estos dos floreros. Uno, el de la izquierda, es de la década del 20, mientras que el de la derecha es de la década del 60, es decir, que en un lapso prácticamente de toda su vida plástica, el color va a ser un elemento sustancial de su expresión y sobre todo este color puro, ¿no? Estos amarillos de cadmio, vermellones, azules de ultramar. En fin, hay una evidente afinidad, un evidente paralelismo entre sus propias preferencias plásticas y la obra de aquellos artistas que él destaca como fundamentales en la producción de fines de siglo o de principios del siglo XX. Como él mismo propone acerca de Matisse, se trataba de el clasicismo y la barbarie milagrosamente unidas. De alguna manera es una perspectiva que se puede perfectamente vincular también con la recuperación tanto de las pinturas y estampas japonesas como de las máscaras africanas por los movimientos de fines de siglo, de principios del siglo XX. En definitiva, y para cerrar, quería simplemente mostrar un poco del Pairo pintor, recuperar su interés genuino por el arte y al mismo tiempo mostrar cómo su trabajo de historiador estuvo de alguna manera predeterminado por sus intereses.